Fortalecimiento de la lectoescritura a través de la herramienta digital EducaPlay en estudiantes de grado quinto de primaria del Colegio Básico Rural Mesa de los Reyes en el municipio de Medina, Cundinamarca. Mucho gusto, soy Duvernay Pérez Hernández, investigador de este trabajo. A continuación vamos a encontrar la ruta de sustentación, la cual la he dividido en el desarrollo de los 5 capítulos. En el capítulo número 1 es donde se maneja todo el planteamiento del problema, los antecedentes, la formulación del problema, la justificación y los objetivos. En el capítulo número 2 se desarrollan los marcos de referencia. En el capítulo número 3, la metodología empleada. En el capítulo número 4, ¿cuál fue la intervención pedagógica acorde para el desarrollo de esta investigación? Y en el capítulo número 5, ¿cuáles fueron los resultados y conclusiones? Comenzaremos con la parte introductoria, en donde vamos a señalar el problema, el contexto y cuál podría ser la respuesta. En el problema fue las dificultades en comprensión lectora, la producción escrita, ortografía, interpretación textual y pensamiento crítico de los estudiantes. ¿En qué contexto? Una institución rural con barreras de conectividad, recursos limitados y la necesidad de una mayor pertinencia pedagógica. ¿Y cuál sería la respuesta más adecuada? Una intervención didáctica mediada por Google Classroom y actividades interactivas creadas en la herramienta digital EducaPlay. Con ello vamos a ver el capítulo número 1. En el capítulo número 1 vamos a señalar el árbol del problema, en donde el bajo desarrollo de las habilidades de la lectoescritura en los estudiantes de grado quinto de primaria tenían unos efectos como el bajo rendimiento académico, las dificultades en la comprensión de textos escritos, los problemas en la producción de textos coherentes y organizados, una baja motivación hacia los hábitos de la lectura y la escritura, la escasa y poca participación en actividades comunicativas y lingüísticas, y esto venían desarrollando también en baja seguridad y baja confianza en la manera de expresar sus ideas, conllevando a unas dificultades en el desarrollo de las competencias comunicativas y lingüísticas. ¿Cuáles podrían ser como tales las causas? Bien, las pedagógicas, las tecnológicas, las mismas estudiantiles y las contextuales. Para el desarrollo de esta investigación se debió hacer un examen de los antecedentes, en este caso los 3 más primordiales, los internacionales, los nacionales y los regionales. Estos internacionales pues, se escogieron frente a un proceso de cuáles serían los trabajos, tesis u obras más importantes que tuvieran relevancia en esta investigación y cuáles serían los aportes principales. Aquí la podemos nombrar, pero uno de los más significativos fue la UNESCO. Para la parte nacional, vamos a tener en cuenta los desarrollados trabajos con aportes que resaltaran las prácticas pedagógicas, el uso de la tecnología, los fortalecimientos de las competencias, pero sobre todo aquellas mediadas por el Ministerio de Educación Nacional. Para el ámbito de los antecedentes regionales, municipios y departamentos, trabajos que se realizaran cercanas al lugar como tal de desarrollo, como lo fueron Casanare, El Meta y Boyacá. Estos permitían dar unos aportes frente a las estrategias socioculturales, las experiencias cotidianas, todas las herramientas didácticas contextualizadas que fortalecieran las competencias lectoras y escritoras, y con ello pues unas estrategias digitales que optimizaran como tal el uso de estos recursos. Al realizarse esta revisión de antecedentes, pues se plantearon unos objetivos de la investigación. El general, fortalecer la lectoescritura mediante la creación e implementación de estrategias didácticas apoyadas en EducaPlay, favoreciendo la motivación, la participación y el desarrollo de competencias lectoras y escritoras en estudiantes de grado quinto. Bajo 4 objetivos específicos, basados en el diagnosticar, el diseñar, el implementar y el evaluar. Para el diagnosticar fue indispensable identificar las falencias en lectura y escritura mediante una prueba de entrada o también conocida como pretest, estableciendo el nivel inicial y orientando la planeación de actividades en Google Classroom. Del diseñar era crear una actividad
interactiva con la herramienta digital de EducaPlay que contribuyera al mejoramiento de los procesos lectoescritores de los estudiantes de grado quinto. Para la base del implementar, era indispensable aplicar actividades gamificadas, retos, desafíos y ejercicios en la herramienta digital de EducaPlay para fortalecer la motivación, el interés y la participación activa de los agentes involucrados. Y por último, el del evaluar, que conlleva al valorar el fortalecimiento de la lectoescritura mediante una prueba de salida o también llamada post-test, en donde se evidenciaran cuáles fueron los instrumentos de seguimiento, las evidencias de aprendizaje y los análisis de resultados. Luego se formula el capítulo número 2. Estos hacen como tal énfasis en los marcos de referencia. ¿Pero qué son estos marcos de referencia? Pues son el conjunto de fundamentos que sustentan y dan soporte a una investigación. En este caso, esta investigación en donde podía permitir el comprender, orientar y desarrollar adecuadamente el estudio. Y se tienen 6 indispensables. Uno de ellos es el marco contextual, el marco normativo, el marco teórico, el marco conceptual, marco pedagógico y didáctico y el marco tecnológico. Para el desarrollo de ellos vamos a tener de que se hace como tal dentro del marco contextual. Vamos a hablar de el municipio de Medina, Cundinamarca, un municipio rural con un clima cálido y con condiciones geográficas muy diversas. Es el municipio más extenso de Cundinamarca, de los 116 que hacen parte de este departamento. ¿Cuál es el lugar donde se desarrolla la investigación? Es en la Inspección Mesa de los Reyes. Allí se tiene una institución educativa, el Colegio Básico Rural Mesa de los Reyes, que pertenece, que es una sede de la Institución Educativa Rural Departamental Gasaduje. ¿En dónde o con quiénes se hace el estudio? Con los estudiantes de grado quinto, que son 8 estudiantes. Esto teniendo en cuenta su ubicación, el lugar de desempeño, su contextualización, haciéndolo bajo un marco normativo. Este marco normativo son aquellos donde se pueden establecer dentro de la Constitución Política de 1991, la Ley General de Educación, la Ley 115 del año 1994, el Decreto 1290 del año 2009 y los derechos básicos de aprendizaje del área de lenguaje y español. Tenemos en cuenta también los fundamentos teóricos, pedagógicos y tecnológicos. Estos se hacen de una manera dentro de una articulación conceptual donde la lectoescritura, la mediación pedagógica, las tecnologías de información y comunicación y en este caso la herramienta digital EducaPlay pudiesen adquirir un valor de intencionalidad didáctica con la cual se buscará integrar, ¿pero qué? Bases y lineamientos teóricos, como lo son el constructivismo y el aprendizaje significativo. El constructivismo hace parte en donde el estudiante construye el conocimiento activamente a partir de sus saberes, de ellos que ya tiene previamente y se tiene una interacción constante dentro de su entorno o contexto para así poder conllevar hacia un aprendizaje significativo, que se van a generar unos nuevos saberes y se van conectando con las experiencias y vivencias de cada uno de ellos para así lograr sus objetivos. Pero esto no van a estar desligados en algo muy importante, la didáctica, la tecnología y la pedagogía. En este caso, la tecnología de la información y comunicaciones actuales, más la lectoescritura, basados dentro de los recursos digitales para favorecer ambientes interactivos, participativos, de donde se genere mayor la autonomía y por ende la comprensión de lo que se quiere con este trabajo investigativo. Para ello se conlleva al desarrollo del capítulo número 3, la metodología. Dentro de ello vamos a nombrar de que la metodología se hace bajo un diseño que tuviese en cuenta el enfoque, el tipo, el modelo y la estrategia pedagógica. Cabe resaltar y recordar que fue un trabajo realizado con la población y muestra de estudiantes de grado quinto en unas edades entre 9 a 11 años, 4 niñas, 4 niños para un total de 8 estudiantes. ¿Cuál fue el enfoque? Cualitativo.
en donde pues se buscaba con ello una comprensión contextualizada e interpretativa de las experiencias de los participantes. ¿Bajo qué tipo? Descriptivo, donde se caracterizara la situación estudiada y los cambios observados durante la intervención. Allí es donde se utilizaron los diarios de campo y otras cuestiones como la encuesta, la recolección de datos que se iban como tal sistematizando. ¿Bajo qué modelo? El modelo de investigación basado en diseño, IBD, que se basa en 5 fases: el diagnóstico, el diseño, la implementación, la evaluación y el rediseño o sistematización de los mismos. Pasamos a que se van a tener unas técnicas e instrumentos dentro del proceso para poder que se tenga una verdadera ruta de investigación. ¿Cuáles fueron las técnicas? La observación, la encuesta. ¿Cuáles fueron los instrumentos? En este caso, un pretest, una prueba de entrada de 15 preguntas que daban como tal una escala de estimación. También todos los aportes mencionados dentro de un diario de campo, bajo unas rúbricas que dieran una escala de estigmatización de lo que se estaba consultando, de lo que se estaba desarrollando. Una también, en este caso, un cuestionario en donde se tuviese los intereses por los niveles de lectura. Recordemos que serían 3: el literal, el inferencial y el crítico. Y por último, un post-test basados en 20 preguntas para ahí sí poder analizar el proceso de este trabajo investigativo. Estos enfatizaban en el aporte de nuestros validadores expertos, personas especialistas que guiaban una revisión de esos planteamientos, retribuyeron para que como investigador tuviese un rediseño, una reestructuración, como se nombraba. Dentro de ellos vamos a decir cuáles fueron las fases de esta investigación basada en diseño IBD: el diagnóstico, el diseño, la implementación, la valoración y la mejora o rediseño, que sería la sistematización. Todo esto con base a desarrollar intervenciones pedagógicas contextualizadas a través de ciclos sucesivos o fases que permitieran, lógicamente, generar conocimiento práctico y teórico aplicable a los diversos espacios educativos. Con ello y en el desarrollo se plantea uno de los capítulos más fundamentales, el capítulo número 4, que se tendría que ver con la intervención pedagógica. ¿Pero de qué se trata eso? Pues bueno, la intervención pedagógica es el proceso planificado y fundamentado que parte de la identificación de las necesidades y dificultades de los estudiantes para diseñar estrategias educativas contextualizadas. Allí se van a tener en cuenta aquellas metodologías que fuesen participativas para fortalecer las habilidades orales, escritas, comunicativas y cognitivas de los estudiantes y que contribuyeran así al mejoramiento de las prácticas educativas. Con ello, ¿cómo se implementó la estrategia? Bueno, bajo Google Classroom y la herramienta digital EducaPlay. 2 momentos fundamentales. El primero, actividades según los niveles de comprensión, interacción de forma llamativa con los textos. Y el momento número 2, los retos y habilidades gamificados en la plataforma de Google Classroom con el recurso o los recursos empleados y creados en la herramienta digital EducaPlay. Era indispensable tener una retroalimentación, un acompañamiento que evidenciara ese proceso de la observación y el trabajo colaborativo durante el proceso. A continuación, les estaría mostrando que dentro de Google Classroom se creó una clase frente al fortalecimiento de la lectoescritura. Posterior a ello y dentro de ello, pues se iban subiendo y cargando lo que los estudiantes deberían de realizar. Con ello buscamos el pretest, luego del pretest, los intereses por la lectura, así como las actividades 5 dentro de la secuencia didáctica que dieran por lo menos sopas de letras, comprensión textual, ruletas de palabras, crucigramas, el leer, comprender de una forma gamificada en forma de juego para que fuera más atractivo y dentro de las actividades dieran un resultado más óptimo. Luego de haber aplicado y desarrollado y que los estudiantes, como los voy a mostrar aquí, hicieran su inscripción, estuvieran siendo participativos, estos 8 estudiantes pudieran pues desarrollar la prueba de salida o post-test y así dar los siguientes resultados.
En el diagnóstico inicial o el pretest se evidenció un resultado global donde el 33,3% de las respuestas fueron correctas y el 66,7% de forma incorrecta. Los tres niveles de lectura, literal, inferencial y crítico, cada uno, el literal con un 42,5%, el inferencial con un 35% y el crítico un 22,5%. ¿Cuál era la principal necesidad? Pues bueno, evidenciar que el nivel crítico presentó el menor desempeño. Ese era el que más se le dificultaba a los estudiantes, evidenciando dificultades para argumentar, reflexionar y relacionar la información con las experiencias de cada uno de ellos. Luego se hizo la intervención del post-test. Bueno, cabe resaltar que dentro de la intervención pedagógica ellos fueron interactuando en Google Classroom y desarrollando las actividades. Allí ya se viene un desempeño en donde el literal tuvo el 73,44% de acierto, unos avances que identificaron una información explícita, las verdaderas ideas clave, las ideas principales y los elementos básicos de la lectura. En el nivel inferencial y crítico también hubo ese aumento, un 64,58% para el inferencial y un 62,5% de progreso para el crítico. Aquí se valoraron lo que fue la deducción, la interpretación, la argumentación, reflexión y el análisis de lo que se quería con dichos estudiantes. Posterior a ello, vamos a tener en cuenta pues, un balance general. En este balance general de un antes y después, todos tuvieron un incremento. El literal, 30,94 porcentualmente alto sobre su base inicial, como se muestra en la gráfica. El inferencial, el 29,58, pasando de un 35 a un 64,58. Y en este caso, el que mayor relevancia tuvo en este momento fue el crítico, con 40 puntos porcentuales, pasando del 22,5 al 62,5%. Esto hizo que se tuvieran en cuenta los hallazgos cualitativos y una triangulación en donde la participación, donde la motivación y el aprendizaje buscaban ese enlace, esa convergencia para que estas evidencias fueran respaldadas una contribución favorable a la estrategia mediada por EducaPlay. Es importante decir que en estos hallazgos cualitativos aprendía uno cada día de estos estudiantes porque ellos se motivaban, se sentían más seguros en el momento de dar sus respuestas. Y bueno, así conlleva a que se haga el desarrollo del capítulo número 5, los resultados y las conclusiones. Uno podría aquí decir muchísimas conclusiones, pero con base a los 4 objetivos planteados, se dice el diagnóstico permitió confirmar dificultades en comprensión e interpretación de los textos, de la forma de la lectoescritura y así poder orientarlos hacia una verdadera intervención. Como segundo, fue importante el diseño, ¿no? Una secuencia didáctica de 5 actividades que se articularon a los objetivos, los DBA, los recursos TIC, bajo las evidencias y retroalimentaciones, esto bajo la plataforma de Google Classroom. Es indispensable también tener en cuenta que dicha integración de Google Classroom con EducaPlay favoreció actividades más activas, interactivas, dinámicas, donde ellos colocaban toda su parte gamificada, juego, lo veían como una secuencia de aprender a través de ir interactuando de forma digital y aprendiendo y compartiendo y trabajando en equipo. Los resultados del post-test y las evidencias del aula mostraron unos avances en los 3 niveles de comprensión, literal, inferencial y crítico. Y de manera general hay que resaltar que el fortalecimiento fue progresivo. Allí donde se podría tener una mayor continuidad, porque esto no es cerrar a que este trabajo investigativo solamente quede en esta sede educativa, sino todo lo contrario, nuevos investigadores en otras sedes educativas se pueda divulgar y así poder consolidar para que se pueda tener una interpretación mayor inferencial, un pensamiento crítico y una producción escrita de nuestros estudiantes. Como recomendaciones a este impacto, les dejo esta balance a ustedes investigadores futuros, docentes, entes institucionales, toda la parte del contexto rural que muchas veces estamos olvidados un poco por la parte gubernamental y estatal. Nosotros también podemos generar a través de nuestros aportes,
dinamismo, de nuestra formación continua, porque es muy importante que nosotros como docentes nos conllevemos a esta dicha formación para así poder irnos bajo la era de la vanguardia tecnológica y poder brindar mayores resultados. No sería más sino solo agradecerles y poder evidenciar de que el trabajo investigativo conlleva a tener en cuenta de que el fortalecimiento de la electroescritura se pueden lograr bajo varias herramientas. En este caso funcionó EducaPlay. Podrán venir más adelante el uso de otras tecnologías. Así que realmente agradezco la atención prestada y los invito a que cada día sigamos formando esas futuras generaciones para que se vea el desarrollo propio de lo que queremos con nuestros estudiantes. Gracias.